buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de En Confianza. Recordemos que estas son sesiones hechas específicamente para los pacientes, para poder platicar con ustedes y sus familias, sus cuidadores, sobre algunos temas que consideramos que son de mucho interés para su cuidado, para su atención y para poder manejar de la mejor forma este padecimiento. Entonces, el día de hoy quiero presentar y agradecer mucho a la doctora Adriana Carrillo Mendoza por su participación con nosotros. Y además nos acompaña desde Colombia. Entonces, la doctora Carrillo es médico especialista en epidemiología y salud pública, además es especialista en terapias alternativas, cuenta con un grado de Health Coach en Nueva York y es residente de especialización en medicina homeopática. Además, conoce perfectamente porque ha trabajado desde diferentes ángulos la esclerosis múltiple y creo que la información que nos puede compartir el día de hoy va a ser de mucha utilidad. Entonces, doctora Carrillo, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que esto sea muy útil para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a iniciar con su plática. Muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana Carrillo. Soy médica, especialista en terapias alternativas. Soy epidemióloga y también tengo especialidad en salud pública. El día de hoy voy a conversar un poco con ustedes acerca de la alimentación en la esclerosis múltiple. Quiero agradecer primero que todo a Mexstream por la invitación, por el espacio y por generar este intercambio de conocimiento con los pacientes y los colegas. Entonces, para comenzar, sabemos que históricamente tanto el alimento como la alimentación son figuras fundamentales para la prevención y curación de enfermedades. Desde las medicinas más antiguas sabemos que el alimento ha sido concebido como medicina. Y cuando vemos medicinas ancestrales como la indígena, como la oriental, como la ayurvédica, que es de la India, incluso los padres de la medicina moderna, como Hipócrates, mencionaban siempre, eres lo que comes. Entonces, por esto es muy importante que todos los tratamientos integrales incluyan cambios de estilo de vida entre ellos, la alimentación, pero viéndolos como medicina, no como dietas. Entonces, como ustedes pueden observar, la terapéutica de la alimentación desde la antigüedad es un concepto universal. Las diferentes culturas aludieron a la importancia de la alimentación como parte de un tratamiento de prevención y de curación. El consumo de alimentos adecuados significaba la conservación armónica del cuerpo. Y esto es muy importante, porque cuando hablamos de nutrición, no solamente estamos hablando de alimentos, nosotros somos seres que percibimos a través de los sentidos. Cuando hablamos de nutrición, solamente estamos limitando los sentidos del gusto, ¿no? Todo lo que entra por nuestra boca. Entonces también tenemos otros sentidos como también nos nutrimos de las cosas que vemos y también nos nutrimos de las cosas que oímos. Entonces, la nutrición tiene que ser vista de una manera muy holística, ¿no? No solamente fijándonos en el alimento, sino en nuestro estilo de vida, en las cosas que oímos, en las cosas que decimos o en las cosas que nos dicen. ¿Vale? Entonces, aquí en esta diapositiva, yo les quiero mostrar un poco cómo ha sido como este proceso, ¿no? El concepto de la alimentación desde las medicinas más ancestrales y desde la medicina moderna ha sido contemplado como medicina en prevención y en curación. Y a lo largo de todo este tiempo y mayor occidentalización de la medicina, pues hemos relegado la alimentación a un concepto de dietas, ¿sí? El cual lo hace frío y sin alma. ¿Y qué sucede con esta era la globalización de la tecnología, de tanta información? Pues tenemos 10.000 tipos de dietas. Entonces yo digo, y bueno, ¿y cuál es la dieta para mí? ¿No? Entonces vemos información de la dieta paleo,
vemos información de la dieta keto, vemos información de la dieta Wahls, donde tienen un protocolo para esclerosis múltiple. Tenemos las dietas vegetarianas, veganas, que están muy de moda ahorita, y también las dietas de suplementación, donde hay una pastilla para todo, donde hay una proteína, un polvo mágico, superfoods. Y entonces, ¿qué sucede? Pues nos llenamos de demasiada información, probamos todo tipo de dietas, nos frustramos porque al inicio funciona, pero luego volvemos a nuestro punto inicial. Es por esto que en esta conversación quiero que revisemos un poco acerca de si al final es una dieta lo que necesitamos, o más bien cambiar de hábitos y retornar a una alimentación natural. Entonces, yo les voy a comentar un poco qué dice la literatura acerca de la alimentación en condiciones autoinmunes como la esclerosis múltiple. Hay demasiados artículos. Entonces, yo simplemente les quiero compartir unos que tienen una evidencia que es muy importante para ver el alimento como medicina, ¿sí? Como parte fundamental de mi tratamiento. Entonces, vamos a hablar de las bases moleculares. Dentro de las bases moleculares, en esta publicación se habla acerca de la grasa animal. Entonces vemos cómo el consumo de grasa animal está relacionada a la frecuencia de recaídas. Esto lo dijo Swank en 1950 y luego alrededor del 2000 sacó una publicación mencionando cómo el retirar la grasa animal disminuía este número de recaídas. Entonces, pues investigo un poco más para saber, ok, ¿y qué tiene que ver la grasa animal en todo esto? Entonces, como ustedes ven en la gráfica, la grasa animal contemplada como, por ejemplo, eh, la grasa que recubre la carne, quesos muy madurados, eh, tocinetas, ¿no? Bacon, todo este tipo de alimentos, mantecas, ¿no? Las mantecas de cerdo, por acá en mi país, yo soy colombiana, y muchas de las preparaciones ancestrales como los tamales, tienen en su preparación grasa de cerdo. Entonces, este tipo de productos lo que hacen es obstruir los capilares. Y lo que ustedes ven aquí en la gráfica, los capilares son esa pequeña intercomunicación entre las arteriolas y las vénulas y están en todo nuestro cuerpo, que ahí es cuando uno dice se le tapó la arteria, ¿no? Realmente empieza a taparse los capilares, ¿vale? ¿Y qué sucede cuando hay una obstrucción de estos capilares? Entonces vamos a ver una disminución de la fluidez de la membrana celular, va a haber una mayor síntesis de colesterol, va a haber un incremento del PCR. El PCR es una medida de laboratorio que nos indica que cuando está elevado hay inflamación. Hay formación de factor de necrosis tumoral, que es una sustancia proinflamatoria. Va a activar el complejo CD14-TLR4, que es un complejo proinflamatorio, y va a generar una disbiosis del microbioma. Eso quiere decir que primero la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica y demás condiciones autoinmunes neurológicas tienen una condición inflamatoria. Significa que hay una inflamación de base. Por eso los medicamentos modificadores de la enfermedad lo que hacen es disminuir esa inflamación, porque debido a esa inflamación es que hay recaídas. Ojo acá. Entonces, ciertos alimentos que nosotros consideramos, porque ha sido como nos han enseñado, no es nuestra culpa, es como el sistema nos ha enseñado que debemos comer. Y como se nos olvidó y el sistema quiere que nos olvidemos que el alimento es medicina, entonces lo que sucede es que tenemos en nuestra vida diaria alimentos como la grasa animal que genera sustancias proinflamatorias en una condición que de base ya es inflamatoria. Entonces, ¿qué está sucediendo? Le está agregando inflamación a una condición. Es por esto que hay que evitar este tipo de alimentos
en nuestra alimentación diaria, pero no solamente en condiciones de autoinmunidad. Todas las personas deberíamos evitar este tipo de alimentos en nuestra vida diaria. Y el disbiosis del microbioma significa, el microbioma es nuestra flora intestinal. Antes contemplábamos la flora intestinal como una serie de microorganismos que simplemente los teníamos en cuenta cuando alguien tenía una gastroenteritis, cuando habían procesos de diarrea en niños, en adultos. Y lo que vemos hoy en día a toda la investigación es que la flora intestinal tiene una gran importancia a nivel autoinmune y a nivel de la salud de todas las personas, porque gracias a esos microorganismos nosotros producimos muchas sustancias antiinflamatorias y es uno de los reguladores de nuestro sistema inmunitario. Entonces, al generar este tipo de alimentos en nuestro cuerpo, lo que hace es que esa flora cambie. Dentro del microbioma tenemos el concepto de una flora positiva y una flora negativa. Cuando comemos alimentos ultraprocesados, llenos de harinas, de masas, de panes, de azúcar, gaseosa, salsas, fritos y demás, pues esto lo que hace es que la flora intestinal positiva cambie por esa flora intestinal negativa. Entonces, esto va a traer impactos en nuestra salud. Entonces, eso por un lado. Otro de lo descrito en la literatura acerca de la alimentación que nosotros tenemos y la importancia de esta conversación es que ustedes hagan un acto de contrición y digan, uy, sí, yo estoy comiendo este tipo de alimento más de lo necesario. Voy a empezar a disminuirlo porque quiero que tenga un buen impacto en mi salud lo que yo estoy comiendo. Entonces, por ejemplo, ahorita hablando de las dietas hipercalóricas ricas en gluten y grasas saturadas, como ustedes ven en la imagen, toda la panadería que venga de harina de trigo tiene gluten. El gluten, para los que de pronto su término no es familiar, es la proteína de la harina de trigo. Lo que sucede es que el gluten es una proteína proinflamatoria y al ser proinflamatoria, pues va a generar más inflamación en una condición inflamatoria de base. Entonces, aquí podemos ver, mencionando como lo anterior que estábamos hablando del microbioma, cómo estas dietas hipercalóricas ricas en gluten y grasas saturadas van a generar una alteración y un cambio de esas bacterias buenas en bacterias malas. ¿Y qué sucede? Pues que cuando empieza a haber una permeabilidad, empieza a haber una porosidad en esa flora intestinal, a través de esos poritos empiezan a atravesar antígenos y toxinas que lo que van a hacer es inflamar aún más nuestro cuerpo. Entonces, va a haber un cambio. Cuando todo lo que nosotros comemos, nosotros deberíamos ver que nosotros tenemos como un ecosistema en nuestro abdomen, ¿no? En nuestro intestino. Todo lo que nosotros comemos es lo que va a alimentar a la flora intestinal, ¿sí? Y entonces cuando yo como este tipo de dietas, lo que hace es que hay un cambio entre unas bacterias muy buenas que se llaman bacteroidetes a unas bacterias que son malas, como los firmicutes y los molicutes. Entonces, por eso es tan importante evitar este tipo de alimentación. Lo que sucede es que adicionalmente al ver ese cambio entre bacterias buenas a bacterias malas, va a haber algo que va a ser la producción de los lipopolisacáridos a través de esas bacterias negativas. Y al producir esos lipopolisacáridos, se van a generar unas citoquinas proinflamatorias, o sea, se van a producir sustancias proinflamatorias. Y lo que va a hacer es que adicionalmente va a generar más alteración de esa barrera mucosa. Y a través de esos poros que se generan en esa barrera intestinal,
pues va a haber un incremento de las endotoxinas en sangre. Y esto lo que va a llevar es un incremento a la inflamación sistémica. Entonces, algo muy de las culturas latinas es el consumo de lácteos. Esto es algo que llegó con la colonización porque en nuestros territorios no existían las vacas. Entonces, pues nuestras culturas ancestrales no consumían ni leche, ni quesos, ni yogur, sino nosotros venimos de la cultura del maíz, de la cultura de los cereales, de la quinoa, el amaranto. Entonces, ¿qué sucede con los lácteos? Los lácteos no solamente en el caso de condiciones autoinmunes, en general. La leche de vaca tiene algo que se llama mimetismo molecular. Esta leche de vaca en su grasita, ¿sí? Pero me dicen, no, Adriana, pero yo tomo leche descremada, deslactosada, leche cero grasa. No, eso es mentira, ¿sí? Leche es leche. Y independientemente del tipo de leche que se consuma, existe algo que se llama la buterofilina. La buterofilina es una sustancia que está en la grasa de la leche, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Esta buterofilina va a producir una generación anormal de los linfocitos T. Y sabemos muy bien que los linfocitos T son las células que van a estar involucradas en todo el proceso inflamatorio en la esclerosis múltiple. ¿Y por qué produce estos linfocitos de manera normal? Y es porque su estructura molecular es muy similar a la glicoproteína de mielina de los oligodendrocitos. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro sistema inmune sensa la buterofilina como si fuera esta proteína de la mielina. Entonces, genera todo ese proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué sucede? Induce inflamación del sistema nervioso central. Esa es una de las tantas razones por las cuales uno no debe consumir leche, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Pues no todo es malo, ¿sí? Lo que mencionaba anteriormente es como la cultura que nosotros tenemos de nuestra dieta occidentalizada, llena de lácteos, llena de alimentos ultraprocesados, llenos de paqueticos, de fritos ricos en aceite de palma, llenos de sal, de sodio. Entonces, vamos a ver unas bases moleculares de alimentación en la cual nosotros vamos a hacer como conciencia de, pero si esto lo tengo en mi alimentación, o wow, tengo que empezar a incrementar este consumo de alimentos en mi alimentación. Entonces, dentro de las, ¿por qué son tan importantes las moléculas saludables? Porque estas moléculas van a contrarrestar lo que sucede en el cuerpo durante el proceso de la esclerosis múltiple, que básicamente es estrés oxidativo, autoinmunidad e inflamación, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo podemos contrarrestar a través de qué moléculas saludables podemos nosotros apoyar en nuestro proceso terapéutico. Entonces tenemos algo que se llaman los polifenoles. Los polifenoles son sustancias que se encuentran presentes en los vegetales, en las frutas, en las especias, en las plantas medicinales, en la soya, en el té y en el vino. Entonces, si lo vemos, todo tiene polifenoles. Y los polifenoles son muy importantes porque tienen propiedades antioxidantes y neuroprotectoras que van a contrarrestar los radicales libres de la neuroinflamación, ¿vale? Porque todo proceso inflamatorio genera radicales libres. Y en una condición que es crónicamente inflamatoria, pues obviamente hay esta producción de radicales libres. Entonces, dentro de los polifenoles vamos a tener los flavonoides. Y de los flavonoides vamos a hablar puntualmente de la quercetina. La quercetina la encontramos en la cebolla, en la manzana, en todos los cítricos y en el vino. Entonces,
cada vez que nosotros estamos incluyendo cebolla en los guisos, cebollas en las sopas, en las preparaciones, manzana, siempre comer la fruta completa, no jugos de caja de manzana, porque separamos la fibra de la fructosa, entonces siempre la fruta completa, idealmente de origen orgánico. En nuestra alimentación latinoamericana siempre tenemos los cítricos, la toronja, la naranja, el limón. Aquí en Colombia tenemos una fruta que yo quiero mucho que se llama la uchuva, que es una fruta que tiene muchísimo contenido de vitamina C. Entonces, todas estas frutas tienen un alto contenido de quercetina. Y el vino, entonces tomarse una copita de vino, aparte de tener resveratrol, pues también tiene quercetina. Muy bien. Otro de los flavonoides son las catequinas. Las catequinas las conseguimos en el té verde, el té negro y una fruta nativa mexicana que se llama el capulín amargo, que se utiliza muchísimo en la herbolaria nativa, que puede ser una fuente de catequinas locales, ¿no? Para cuando de pronto no tenemos acceso a un buen té verde, a un buen té negro, pues tenemos todas la herbolaria local, ¿no? Entonces, las hierbas, la manzanilla, la hierbabuena, capulín, todas las hierbas que utilizamos, el romero, pues sirven muchísimo para tener como todos esos beneficios. Pero también hay unos polifenoles que son no flavonoides. Dentro de esos está el resveratrol, que es súper popular por todos esos procesos antioxidantes y ha sido muy popular desde la cosmética, ¿sí? Y desde la estética. Pero pues para todas las ocasiones donde estamos generando radicales libres, realmente es bueno el resveratrol. Entonces, en el maní, en todas estas frutas oscuras, ¿no? Como las ciruelas, las cerezas, los arándanos, las moras oscuras, el cacao, ¿no? Nuestra cultura latinoamericana que tiene una cultura tan fuerte en cacao, y bueno, en México ni decir todas las preparaciones que tienen cacao, para que sepamos que estamos incluyendo este tipo de antioxidantes en nuestra dieta de manera natural. Y obviamente el popular vino. Entonces, en esta gráfica, yo lo que les quiero mostrar un poco es cómo en varias publicaciones han mostrado que desde que el hombre es cazador, ¿no? Desde el hombre paleolítico hasta nuestra era, ha habido un cambio en la alimentación y en el ingreso de nutrientes por nuestro estilo de vida. Y cabe recordar que aunque estamos en la era moderna, nuestro código genético todavía comparte mucho del hombre paleolítico. Por lo tanto, en la era paleolítica, pues no comían papas fritas, ni tortas, ni un montón de cosas que consumimos hoy en día. El hombre paleolítico se movía más, tenía que moverse más, cazar, caminar, recolectar. Hoy en día estamos más sentados, más sedentarios, y estamos comiendo más de lo que comía el hombre de esa era. Es por eso que todos estos cambios hormonales han generado grandes epidemias como la obesidad en nuestro planeta, ¿no? Porque ya la obesidad es mundial. Entonces lo que podemos ver es, si por ejemplo nos fijamos en el hombre cazador, aquí ustedes pueden ver las grasas saturadas, ¿sí? Aquí el omega 6, el omega 3, el total de grasas, el consumo de vitamina C y el consumo de vitamina E, que son como muy importantes para la alimentación en general, no solamente en condiciones autoinmunes, sino en general, lo que todos deberíamos consumir, ¿vale? Entonces, si ustedes pueden ver, el hombre cazador pues tenía un porcentaje estipulado. Lo que vemos es, si nos, bueno, vamos viendo que en el desarrollo de la era de la agricultura,
Aquí ya el consumo y el acceso a grasas saturadas, ¿no? Va incrementando y de vitaminas importantes como la vitamina C y la vitamina E empiezan a decrecer. Y de manera muy alarmante podemos observar cómo en la era industrializada, que es en la cual nos encontramos, hay un verdadero incremento de, de las grasas saturadas y todo esto es, y por las grasas trans, y esto es debido a la industrialización de la agricultura. Entonces, entonces lo que podemos observar es cómo en esta era industrial, debido al acceso que tenemos al tipo de grasas, las grasas trans incrementan, el total de grasas incrementan, el omega 6 incrementa y el omega 3 disminuye, y ni qué decir de la vitamina C y de la vitamina E. Entonces, vemos cómo en la era del hombre cazador y en la agricultura, nuestras fuentes de de vitaminas C y de vitamina E, pues venían básicamente de las fuentes alimentarias. Pero sobre todo lo que podemos ver es que el ingreso de los omegas eran derivados de, por ejemplo, el omega 3 de las semillas de chía, de las semillas de cáñamo, de las algas y algunos peces. Y del omega 6, sobre todo en varias semillas, en los diferentes tipos de granos, en el aguacate. Y lo que vemos hoy en día en esta era de la industrialización es aceites de maíz hidrogenados, aceite de canola y margarinas, que realmente no son nada saludables para nadie en general, ¿vale? A la margarina le falta un hidrógeno para convertirse en plástico. Imagínense lo que le hacen a su cuerpo cada vez que utilizan la margarina en las preparaciones. Y la margarina simplemente nació porque no se podía llegar a cubrir la demanda de mantequilla de vaca. Entonces se inventan la margarina de origen vegetal y la verdad es que es un compuesto supremamente hidrogenado y nocivo para la salud. Pero debido al marketing y a la comercialización que se tiene, debido a la industrialización de los productos, pues vivimos desinformados y estamos utilizando productos que realmente son dañosos para nuestra salud. Entonces, hablando un poco de los omegas, que son tan sonados, ¿sí? Y es una industria multimillonaria, nosotros siempre pensamos que los omegas de la dieta deben venir y provenir de los pescados, ¿sí? Y esto no es así. Hay muchísimas fuentes de omegas en nuestra alimentación, como lo vimos en la diapositiva anterior y como lo vamos a discutir ahorita, eh, porque imagínense que viviéramos en un territorio donde no tenemos acceso a los pescados. Y ahora, ¿qué tipos de pescados, no, están relacionados como con los omegas? Los pescados que están relacionados con los omegas usualmente son el salmón, el atún, las sardinas, ¿vale? Eh, la trucha tiene alguna cantidad de omegas, pero no son ricos en omegas. Tienen un porcentaje de omega 3, pero no son 100% omega 3, que eso es algo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Entonces, de fuentes de omega 6, pues sabemos que están eh, las semillas y lo chévere, por ejemplo, de mis viajes a México y que yo envidiaba mucho porque en Colombia el acceso a semillas y a las pepitas de calabaza no es tan fácil y no es tan asequible como si lo es en México. Entonces yo era feliz cuando estaba allí y tenía acceso a toda esta fuente de omega 6 que ustedes sí la tienen. Tenemos el aguacate, la palta, todas sus variedades, los granos, entonces allá tenemos el frijol negro, el frijol rojo, el garbanzo, ¿no? Las lentejas en todos sus colores,
Pero también en nuestra dieta encontramos fuentes de omega 6 en una relación muy alta, como en el aceite de maíz, el aceite de canola. Y es importante de pronto para los que se confunden mucho entre omega 3 y omega 6, que el omega 3 es cuando nos referimos al DHA y a la EPA, que se encuentran mucho como en estos suplementos de omega 3. Y el omega 3, pues México tiene unas preparaciones maravillosas, bebidas, postres con semillas de chía. Recuerdo mucho la limonada de chía, la bebida de flor de Jamaica con semillas de chía. Las algas marinas son una rica fuente de omega 3 para sitios donde tengamos acceso a ellas. El aceite de oliva, que es muy común en todas nuestras casas, y las semillas de cáñamo, que cada vez es más fácil de tenerlas en nuestra alimentación. Entonces, ¿qué sucede? Lo que nosotros debemos entender es que los omegas deben tener una relación entre omega 6 y omega 3, ¿vale? Siempre es omega 6 y omega 3. Esta relación de cantidad debe ser 1:1 o 4:1, ¿vale? Entonces ya sabemos las fuentes de omega 6 y las fuentes de omega 3. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Para que veamos de nuestra alimentación qué es lo que más le estoy dando, ¿sí? ¿Con qué estoy cocinando? ¿Estoy cocinando fritos? ¿Estoy utilizando muchos fritos de aceite de maíz, de aceite de canola? Utilizo muchos paqueticos que vienen con frituras con aceite de palma. ¿Y por qué es esto? Porque en nuestra dieta occidental, la relación entre omegas 6 y 3 es de 15:1 y de 17:1. Y esto es lo que nos está enfermando, ¿vale? Es un factor de riesgo para hipertensión, para infartos, para accidente cerebrovascular, está relacionado con cáncer, ni qué decir de condiciones autoinmunes. Entonces, esta relación es lo que tenemos que disminuir, ¿vale? Y también cuando las personas que de pronto están tomando una suplementación de omegas, ver en las etiquetas que tenga una relación omega 6 a omega 3, 1:1 o 4:1. ¿Y por qué es tan importante hablar de los omegas 3 y por qué tanto vemos ese boom, ¿no? Entonces, el omega 3 puntualmente está relacionado a la disminución de la neuroinflamación. Disminuye el efecto de las metaloproteinasas, generando una acción similar al interferón beta. Por eso es tan controlador de la inflamación en el sistema nervioso central. Inhibe la formación de interferón gamma. Así disminuye el daño de la mielina. Como sabemos, en la esclerosis múltiple hay un proceso inflamatorio permanente que se controla de alguna manera con el estilo de vida y la medicación, el medicamento modificador de la enfermedad. Cuando yo leía estos artículos y veía lo poderoso que es tener un buen estilo de vida junto con un tratamiento modificador de la enfermedad, pues los resultados van a ser mucho más positivos si yo estoy con un medicamento modificador de la enfermedad y adicional tengo un mal estilo de vida. Entonces, ustedes pueden observar cómo los omegas lo que hacen es desinflamar el cerebro, ¿sí? A través de todas estas estrategias, como la disminución del efecto de las metaloproteinasas, que son unas sustancias proinflamatorias que están antes de la barrera hematoencefálica, y va a disminuir el daño hacia la mielina. Entonces, pues esto es muy poderoso porque actúa como un medicamento. Entonces, el solo tener una alimentación balanceada entre omega 6 y omega 3
puede ayudar a tener un mejor resultado en el tratamiento. Pero entonces, para poder entender acerca de los omegas, pues tenemos que hablar un poco acerca de las grasas hidrogenadas. Entonces, dentro de las grasas hidrogenadas, pues están las margarinas, ¿no? Y están las botanitas, ¿no? Porque las grasas hidrogenadas incluyen todo lo que ha sido muy frito. Entonces, todos estos snacks de paquetes que son fritos y encima con aceite de palma, aceite de canola, si ustedes miran, por detrás de los paquetes se van a encontrar con un montón de sustancias que son impronunciables y que uno no sabe el origen que tiene y que uno no sabe qué le va a generar en el cuerpo. Entonces, desafortunadamente, estas botanitas pues son deliciosas, hacen parte de la cultura, pero son unos agentes muy proinflamatorios. Y volviendo al concepto de somos lo que comemos y ver el alimento como medicina, no como dieta. Entonces, estas grasas hidrogenadas son ricas en grasas trans. Y estas grasas trans tienen efectos proinflamatorios. ¿Y qué tipo de efectos? Va a incrementar tres sustancias que son supremamente nocivas para el control de la esclerosis múltiple. Entre ellos va a incrementar algo que se llama la interleuquina 6. Va a incrementar la PCR, que es un valor que mide la inflamación, y el factor de necrosis tumoral alfa. Los tres son súper proinflamatorios, cada uno por separado. Y los tres juntos, ni qué decir. Entonces, este tipo de grasas, como ustedes pueden observar, pues no son buenas para nada. Porque, por ejemplo, en una persona que no tiene una condición autoinmune, al tener este tipo de alimentos, más hoy en día que estamos en casa, ¿no? Con ansiedad, con incertidumbre, en aislamiento, y siempre nos apetecen este tipo de alimentos grasositos que nos dan mucha gratificación al paladar, pero que genera un gran componente proinflamatorio. Entonces, la mayoría de las personas sedentarias lo que tienen es también un grado de inflamación crónica de bajo grado. Y pues en condiciones de autoinmunidad no son nada recomendables. Ahora, que sí es muy importante para el estilo de vida de todos. ¿Mm? Y les quiero hablar un poco de la vitamina D. La vitamina D es una vitamina muy especial porque tiene mucha evidencia sobre las propiedades neuroinmunomoduladoras. La vitamina D es muy importante porque la gran mayoría de la población tenemos deficiencia de vitamina D. Y la deficiencia de vitamina D ha sido relacionada a cáncer, a enfermedades degenerativas tipo Parkinson, tipo Alzheimer, y muchos de los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen la deficiencia de vitamina D. Entonces, de todas las suplementaciones que podemos tener en algún momento, la vitamina D siempre es la que es muy recomendada. Ahora, la vitamina D, aunque se ha estudiado en muchas poblaciones, no es curativa y no es intercambiable por un medicamento modificador de la enfermedad. Es una suplementación que hace parte de todo el manejo integrativo del paciente. La vitamina D tiene unas grandes propiedades inmunoestimulantes y antivirales. Entonces, básicamente es una de las vitaminas que es más prescrita por los nutricionistas y por los neurólogos en los pacientes. ¿Y yo qué puedo hacer para obtener la vitamina D de un origen natural? La fuente más grande es el sol. La utilización de la radiación solar, obviamente con protección de bloqueador en cara,
pero exponer las palmas de las manos, ¿sí? Como si fuera un panel solar, o si uno puede estar 10 minutos con camisa corta, con shorts, donde yo pueda exponer mis piernas y mis brazos durante 10 minutos, son una excelente estrategia porque la vitamina D se produce a través de la exposición de la piel a los rayos del sol. Y pues debido a esta absorción a nivel del hígado se va a producir la vitamina D, luego el riñón y demás, pero la vitamina D, la fuente más grande es la del sol. Adicionalmente, que mejora nuestro estado de ánimo cuando estamos en contacto con él. Entonces, es una vitamina supremamente importante que debemos tenerla como dentro del top 5 de cosas de autocuidado, es la vitamina D. Ahora, si yo quiero ver mi alimentación, ¿cuáles son los alimentos que han sido relacionados con vitamina D? Ahora, las cantidades de vitamina D que pueden tener esos alimentos es baja, por eso hay que tomarlos con frecuencia, pero la fuente más grande es el sol. Entonces, en alimentos como los huevos, como el salmón, como algunos tipos de quesos y los granos como las arvejas, pueden tener alguna cantidad de vitamina D. La vitamina B12, que la obtenemos básicamente, no está la vitamina B12 en esos productos. Lo que sucede es que cuando esos productos están en el proceso de digestión, nuestra flora bacteriana, en ese intercambio bioquímico es que se produce la vitamina B12. Entonces podemos encontrar alimentos como el salmón, el hígado, los huevos, los champiñones son una gran fuente de vitamina B12 y algunos lácteos. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esta vitamina en nuestra alimentación? Es importante porque la vitamina B12, la vitamina C, la vitamina E tienen características antiinflamatorias. Entonces es muy importante tenerlas en cuenta en nuestra alimentación. Entonces la vitamina C, y en la vitamina C quiero hacer un apunte muy interesante de dos de mis alimentos favoritos de la cocina mexicana, que son los huitlacoches o el hongo del maíz y la flor de calabaza. Ambos son ricos en vitamina C. Entonces, porque uno siempre relaciona la vitamina C con frutas cítricas, ¿no? Con la naranja, la toronja, el limón, el kiwi. En Colombia tenemos la guayaba, tenemos la uchuva, tenemos un montón de frutas, arazá, todas las selváticas. Pero puntualmente en México tenemos estos dos alimentos que creo hacen parte de la cocina tradicional y cultural mexicana, que son potentamente nutricionales y hoy quise como resaltar todos esos beneficios alimenticios y que muchas veces no los conocemos. Adicionalmente que los huitlacoches son una fuente de proteína vegetal muy importante. Todas estas vitaminas, la vitamina D, la vitamina B12, la vitamina C y la vitamina E, protegen de la desmielinización. Y eso es importantísimo, porque esa es una de las consecuencias del proceso inflamatorio crónico, que es la pérdida de la mielina de las neuronas. Y esta mielina en algún momento se empieza a recuperar, se empieza a recuperar, se empieza a recuperar, pero ya hay un momento donde la calidad de esa mielina es muy defectuosa. Entonces, por eso es muy importante tener alimentos en nuestra nutrición, en nuestra alimentación diaria, que sepamos que van a proteger de la desmielinización.
volvemos al enunciado del inicio de la conferencia. Somos lo que comemos y el alimento es nuestra medicina. Algo que desafortunadamente nos ha venido acompañando de manera global es la utilización de productos, porque no me gusta llamarlos alimentos, porque no son alimentos, energéticamente ni nutricional ni nada. Son las bebidas azucaradas. Entonces aquí hay una representación de una bebida azucarada, una gaseosa, una soda, pero pues también están los jugos de caja que tienen grandes cantidades, los tés fríos que tienen grandes cantidades de azúcar. Desafortunadamente, debido al poco tiempo que tenemos incluso para comer en nuestro estilo de vida actual, buscamos practicidad y estamos acompañando muchos de los alimentos, que sí son muy buenos, con este tipo de bebidas que son súper insanas. Adicionalmente, pues tenemos los cereales ultraprocesados, donde podemos ver todos estos cereales que adicionalmente se consumen con leche, y tienen grandes cantidades de azúcares. Y bueno, obviamente está el azúcar. Y aunque la industria de las gaseosas nos ha vendido los productos light o cero, quiero decirles que el cuerpo es tan sabio que solo al sensar el sabor dulce se produce insulina. Entonces, pues, aunque nos vendieron los productos light y los productos cero como algo saludable, después de mucho tiempo se ha publicado que los edulcorantes, ¿sí? Y todas estas bebidas light o cero generan obesidad y síndrome metabólico. Entonces, ¿cómo se traduce la obesidad y síndrome metabólico? En inflamación crónica. Entonces, no queremos más inflamación, más de la que tenemos. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de alimentos ultraprocesados y superazucarados? Pues que van a incrementar las calorías y los niveles de glucosa, porque todo lo que nuestro paladar sense como dulce va a estimular la insulina. Entonces va a tener un incremento de la insulina y va a haber un incremento de una sustancia muy proinflamatoria que se llama el ácido araquidónico, y esto va a hacer que se produzcan citoquinas proinflamatorias. Eso en el caso del simplemente hecho del estímulo del sabor o de las bebidas hipercalóricas. Ni qué decir del consumo crónico, que sumando estas calorías más el sedentarismo, pues genera obesidad. Y el generar obesidad, pues va a generar incremento de las citoquinas proinflamatorias. Y esto, pues obviamente va a afectar aún más y va a incrementar la inflamación crónica de base que ya se tiene. ¿Qué sucede? Que estas bebidas azucaradas, por ejemplo, que están tan de moda como estas bebidas energizantes, las gaseosas, todas estas cosas llenas de azúcar y llenas de estimulantes, van a tener un pico de estímulo, pero luego va a haber un descenso y va a incrementar la fatiga. Entonces muchas veces a mí me dicen, Adriana, pero es que yo tomo bebidas energizantes porque amanezco muy fatigada. Si lo vemos de esa manera, el tener este tipo de alimentación que se propone, alejando todo este tipo de sustancias nocivas para la salud, teniendo un buen incremento y una buena relación de omegas, realmente es mucho más fácil manejar la fatiga. Otro de los alimentos que debemos evitar es la sal refinada en grandes cantidades. Las sales refinadas son muy ricas en sodio y en su proceso de refinamiento pues tienen menos cantidad de otros minerales. Es por esto que se recomienda o disminuir la cantidad de sal o eliminarla, o optar por sales marinas o sales rosadas de Himalaya,
donde la cantidad de sodio es mucho menor, pero se tienen otros minerales como el magnesio, el potasio, que terminan siendo muy buenos para la salud. Entonces, no solamente es, ay doctora, lo que pasa es que yo utilizo poquita sal, yo no le echo sal a mis preparaciones, pero como papitas de paquete, botanitas, soy fanática o fanático de la salsa de soya, me encantan los embutidos y los enlatados. Estos en su preparación pues tienen grandes cantidades de sodio, ¿vale? Entonces cuando hablamos de la sal, no es solo de la sal de mesa o la sal con la que cocino, es también la sal que utilizo en otros productos que consumo diariamente o esporádicamente. ¿Y por qué no es bueno? Porque la sal refinada o los productos que contengan grandes cantidades de sodio van a incrementar las citoquinas proinflamatorias. Y estas citoquinas proinflamatorias van a incrementar los niveles de un linfocito que se llama linfocito T helper 17, que es supremamente proinflamatorio y que está muy relacionado con las exacerbaciones en la esclerosis múltiple. Cuando hablo de exacerbaciones me refiero a las recaídas. Y estos adicionalmente pues van a incrementar la inflamación crónica. Entonces, esta es una de las propuestas de abordaje integral a través de una pirámide nutricional integral. Como ustedes saben, todo el tratamiento o el enfoque en esclerosis múltiple debe ser interdisciplinario. No es solamente el neurólogo y el medicamento modificador de la enfermedad. También dependiendo de las necesidades del paciente, va a necesitar urología, ginecología, psicología y el que es muy importante que vaya de la mano con el neurólogo es el nutricionista o el nutriólogo. Entonces, haciendo como un resumen de todo lo expuesto anteriormente, esta pirámide nutricional lo que propone es, en la base, todos los alimentos, ¿no? Recordando que los alimentos o como nos nutrimos no es solamente lo que comemos, sino como nutrimos nuestra conciencia. Entonces, todas las prácticas que calmen la mente y el espíritu, y aquí es una invitación a la meditación, al mindfulness, a todas los enfoques espirituales con los cuales nosotros resonemos o nos sintamos atraídos, porque todo lo que sea relacionado a técnicas de conciencia nos ayuda muchísimo a calmar nuestro sistema nervioso central. La meditación y la práctica del mindfulness lo que hace es relajar ese sistema nervioso central y ayudarnos a manejar el estrés, sobre todo en condiciones donde hay inflamación crónica y hay un estrés crónico de alguna manera. En el segundo peldaño está la actividad física. Entonces, el ejercicio diario según las necesidades y el estilo de vida. Entonces, dependiendo si soy una persona que me gusta nadar, o que practico yoga, o que hago entrenamiento funcional, o si estoy en silla de ruedas, no significa que no pueda hacer ejercicio. Puedo tener actividad dirigida porque es muy importante el ejercicio como un órgano, viendo el ejercicio como una herramienta que puede tener un impacto a nivel metabólico y sobre todo neuromodulador. Entonces la actividad física es supremamente importante. Entonces no es solamente el medicamento y no es solamente la alimentación. También es muy importante el ejercicio físico. Ahora, debemos buscar, no tienen que ser una hora, no tienen que ser
2 horas, ¿no? Pueden ser simplemente 30 minutos, caminar a buen ritmo, dependiendo de mis limitaciones, que este ejercicio sea dirigido por un deportólogo o por un fisioterapeuta que indique cuáles son los músculos que debo trabajar, con qué intensidad y con qué precauciones. Pero es muy importante que lo tengamos en nuestro estilo de vida. Luego están los carbohidratos de los granos, ¿vale? Entonces tenemos el arroz y cereales integrales, sin olvidar alimentos como la quinoa, el amaranto y el mijo, que lo tenemos disponible en nuestros países y son de fácil acceso. En el otro escalón podemos encontrar las frutas y las verduras, ¿cierto? Tenemos que comer de todos los colores, ¿no? Afortunadamente en nuestros países, según la estación, según los climas, tenemos diversas variedades de alimentos y pues la idea es poder utilizarlos todos ellos porque sabemos todos los beneficios que tienen. Las proteínas son supremamente importantes, las proteínas tanto de origen vegetal como de origen animal, ya sabiendo que las carnes de cerdo y las carnes de vaca son supremamente proinflamatorias. Entonces utilizar idealmente pescados para los que aún comen carne, o se pueden utilizar todos los granos para las personas que son vegetarianas. Entonces, las proteínas también se obtienen de los frutos secos, de semillas, de los hongos. Entonces, había mencionado el huitlacoche, es una fuente de proteína vegetal. Entonces, no necesitamos comer granos y proteína animal. Podemos un día, 2 días a la semana, tal vez tener alimentos con proteína animal y los otros días proteínas de origen vegetal. Pero siempre esta alimentación debe ser determinada por un nutricionista o por un nutriólogo que, dependiendo de tu actividad física, intelectual y requerimientos calóricos, te oriente cuál es el mejor estilo de alimentación para que sea nuestra medicina. Y hablando un poco de la pirámide, ¿sí? Del último peldaño de la pirámide, tenemos los condimentos, tenemos las especias, entonces especias como la cúrcuma que es tan popular ya en Latinoamérica. La cúrcuma es una especia antiinflamatoria que podemos utilizar muchísimo en manera de polvo o el tubérculo, en pequeñas cantidades en nuestras preparaciones diarias, en las sopas, en los arroces, en los granos, en los guisos. No necesitamos grandes cantidades, ¿sí? Todas estas especias se utilizan en pequeñas cantidades. Tenemos pues las grasas saludables como el aceite de oliva, tenemos el sacha inchi, que es el maní del Inca, que se puede conseguir en aceites o en el maní. Tenemos todas las pepitas de calabaza, todas estas semillas de linaza, ¿no? Que podemos, semillas de chía, que podemos agregar a nuestra alimentación. Ahora, viéndolo un poco de manera holística, las verduras verdes como el brócoli, las acelgas, la espinaca, las lechugas, todas las variedades que hayan, tienen un trofismo por el hígado. Y desde la medicina china, los alimentos más recomendados para condiciones como la esclerosis múltiple son un gran consumo de estos vegetales en nuestra alimentación. Entonces, esta pirámide de alguna manera va resumiendo un poco
todo lo que hemos venido conversando en las diapositivas anteriores, y donde, si ustedes ven, en ningún momento he dicho suplementación con proteína de soya o multivitamínicos de esta manera o pastillitas de lo siguiente. Siempre, siempre debemos volver a nuestra alimentación natural. Claro, los multivitamínicos generan un aporte en el caso de pacientes con deficiencias. Pero siempre debemos buscar que la mayoría de los nutrientes, por no decir que la totalidad de nuestros nutrientes, vengan de estos alimentos. En esa pirámide ustedes no ven botanitas, no ven papitas fritas, no ven hamburguesas, no ven pizzas, que si bien gracias a la alimentación, al movimiento de alimentación saludable, podemos encontrar, por ejemplo, pizzas sin queso, con masas libres de gluten. En la cocina mexicana tenemos un gran ingrediente que es el maíz. Entonces, todas las tortillas que idealmente sean de maíz, las quesadillas, bueno, todas estas preparaciones deliciosas de la cocina mexicana, siempre optar por maíz. En Latinoamérica somos los hijos del maíz, ¿no? Colombia, Perú, Ecuador, somos culturas que siempre hemos crecido con este alimento. Entonces, siempre recordar tener este tipo de alimentos lo más naturales posible. Y si podemos encontrarlos de fuentes orgánicas, aún mejor. Muy bien. Y lo más importante para tener de toda esta conversación son no dietas, ¿no? No hablemos de dietas porque no son bien vistas en nosotros mismos. Desafortunadamente, en las encuestas que se realizan en pacientes con esclerosis múltiple y la adherencia en dietas es baja, ¿vale? Pero no solamente en esclerosis múltiple, en la mayoría de la población general, cuando uno hace una recomendación alimentaria, la adherencia es muy baja. ¿Y por qué? Porque no vemos el alimento como medicina, que es una de las conclusiones más grandes que he repetido durante toda esta conferencia. Entonces, hablemos más de hábitos que sanan que de dietas, ¿vale? Que de nutrición. Hablemos de hábitos que sanan y que son las mejores opciones a través del tiempo. Y sobre todo, viendo el alimento como medicina. Ya sabemos todos los beneficios que tienen lo que yo me como en el día a día, también los efectos que tienen las cositas que me como en el día a día que son proinflamatorias. Entonces, cuando yo me enfrento a una nutricionista o a un nutriólogo que me está haciendo una serie de recomendaciones, pues ya lo veo diferente. No lo veo, es como, qué mal, me quitó mi botana, me quitó tal cosa, no me puedo comer mis papitas, ¿sí? Es importante evitar seguir recomendaciones dietarias de influencers, ¿sí? Ya que como estamos aislados, todas nuestras interacciones pues, son virtuales. El 70% de la población está en redes sociales y por lo tanto, pues ve casos de éxito, ¿no? De influencers que se han informado muy bien acerca de hábitos alimentarios, pero se han informado, no lo han hecho de manera profesional. Entonces no dejemos nuestra salud en manos de un influencer, ¿vale? Porque lo he visto bastante. Lo que puede ser medicina para uno es veneno para otros, dice la medicina Ayurveda. Y es por esto que lo que te sirvió a ti como alimento tal vez no me sirva a mí. Por eso siempre debe ser individualizado. Evitar alimentos proinflamatorios en la alimentación cotidiana. Es muy importante tomar un plan de alimentación diseñado por una nutricionista o por un nutriólogo experto.
No hay superfoods como el alimento natural y real. Entonces, hay un boom de superalimentos, ¿sí? Que son así como que yo me como ese superfood y no necesito nada más en mi alimentación y el cuerpo necesita variedad. Acá en Colombia decimos, en la variedad está el placer. Entonces, los superfoods es la comida real, ¿sí? Entonces no se dejen engañar con superalimentos, con superpaquetes, con supervitaminas que realmente no los necesitan. Nuestra naturaleza nos da nuestra medicina. Las plazas de mercado son nuestra farmacia, ¿vale? Disfrutar del alimento debe ser placentero el saborearlo, ya que libera sustancias químicas a nivel cerebral. Cuando nosotros hablamos de nutrir, de alimentar, el simple hecho de uno decir, además que después de esta charla uno queda con un montón de hambre porque han visto un montón de alimentos deliciosos, y uno dice, me encantaría una quesadilla de flor de calabaza, ¿no? Entonces yo ya me estoy saboreando el sabor, ya me lo estoy imaginando, estoy recordando todos los alimentos deliciosos que me he comido y eso genera placer. Y el placer es muy importante en nuestra vida y el alimento nos genera placer. Además que el alimento genera encuentros familiares. Entonces, por ejemplo, los que ahorita en el aislamiento están en familia, están compartir y comer en familia. Los que tal vez estamos viviendo el aislamiento en soledad, también estamos practicando de una manera el mindfulness, ¿no? Que es volver a saborear, ¿no? Cada sabor, perdóname la redundancia, de la preparación, de estar en el momento presente. Y a medida que yo saboreo más los alimentos, tengo una mejor respuesta y saciedad, ¿no? Disminuye muchísimo la ansiedad, porque hay personas que comen así súper rápido y más o menos ni mastican, ¿no? Y sí es muy importante masticar muy bien los alimentos, ¿vale? Y cuando tenemos problemas de disfagia y demás, pues sí ya se optarán por preparaciones un poco más suaves, pero nunca, nunca dejar el placer de saborear, que hace parte de los alimentos que sanan, del alimento como medicina. No solamente comer ya, es disfrutar del proceso. El concepto de dieta es frío y sin alma. El manejar estos conceptos no se relaciona con disfrute ni sanación. Entonces es algo que yo quiero que se saquen a ustedes y que nos saquemos todos, que la dieta para bajar de peso, que la dieta para la hipertensión, que la dieta para la esclerosis, que la dieta para la diabetes. No, no es así. Son hábitos y alimentos que nos van a sanar, ¿no? Son mi medicina. Evitar suplementaciones innecesarias, buscar comida real, la que nace de la tierra. Esa es nuestra suplementación, lo que necesitamos. Como les había comentado, la mayoría de los neurólogos y nutricionistas lo que recomiendan en suplementación es la vitamina D. Pero a menos que tú tengas una deficiencia evaluada a través de un examen de laboratorio, no se justifica estar tomando cuánto suplemento aparece por ahí. De nada nos sirve tener el super suplemento y comer re mal, ¿no? Como comer papitas, comer hamburguesas, comer pizza, pero me tomo el super suplemento lleno de 50.000 vitaminas y minerales. La invitación acá es que mi suplemento venga de mi alimentación. Es importante comer solo cuando se tenga hambre, mínimo 3 veces al día. Pero esto es algo que se tiene que discutir con el nutricionista o el nutriólogo, porque no todas las personas comemos igual. Yo, por ejemplo, hay días que solamente como 2 veces al día. Hay días que como 3 veces al día, ¿sí? En las mujeres que menstruamos, dependiendo del ciclo, del día del ciclo menstrual y de nuestros cambios hormonales, tenemos un tipo de
de ganas o de apetito, por decirlo así. Entonces, es el tema de la alimentación, eso es que hay que comer 5 o 6 veces al día que para que el metabolismo esté súper acelerado, que nos vendieron esa idea y sobre todo con la dieta fraccionada de la diabetes, es mentira, ¿vale? Y eso está súper revaluado hoy en la literatura. Entonces, comer solo cuando tengamos hambre, porque lo vamos a disfrutar, ¿listo? Dependiendo de nuestras necesidades. Allí también entra un poco el concepto del ayuno. El ayuno es muy bueno en algunos pacientes, pero el ayuno es un medicamento, es una medicina. Y el ayuno no se puede hacer a la loca, como decimos acá en Colombia. El ayuno debe tener un acompañamiento por un experto en este tipo de estrategias terapéuticas, ¿vale? Entonces no es, ay, que voy a hacer ayuno por hacer ayuno. El ayuno tiene muchísimos beneficios para la salud, pero debe ser siempre acompañado. ¿Listo? No caer en productos como los factores de transferencia, ¿vale? Los mejores factores de transferencia se encuentran en nuestros alimentos, en los alimentos reales. Lo que sí se ha visto en la literatura, pero esto lo pueden evaluar con su nutricionista, es que en casos de neuromielitis óptica se recomienda evitar alimentos como el tomate por el contenido de acuaporina, ¿vale? Evitar el consumo de productos ultraprocesados, leche y carnes rojas por su acción proinflamatoria. Y la cúrcuma, como lo habíamos comentado, por sus componentes antiinflamatorios, puede ser agregado a las preparaciones en pequeñas cantidades. Yo les quiero agradecer por este espacio, por esta conversación. Espero que la información compartida les haya resonado, la vean coherente, les pueda ayudar a tener un mejor estilo de vida, a tener mejores resultados con sus procesos terapéuticos. Si quieren seguir más información de opciones a través del alimento, pueden seguirme en mis cuentas de Instagram, que es Adriana-Piso Medicina Holística, o me pueden enviar algún correo con preguntas puntuales a medicina.ancestral.108@gmail.com. Muchísimas gracias por el espacio y estoy atenta a sus preguntas. Pues muchas gracias, doctora Carrillo. Créanos que ha sido sumamente enriquecedora esta charla. La realidad es que hay muchas dudas, hay muchas preguntas, entonces vamos a empezar para ver si podemos alcanzar a contestar la mayor parte de ellas, pero la verdad es que la cantidad y sobre todo la calidad de información que nos ha dado el día de hoy es sumamente valiosa. Entonces, a ver, nos pregunta Aaron Martínez de Durango, si una flora intestinal que no esté equilibrada o sana, aún puede generar vitamina B12 a partir de la ingesta de champiñones. Creo que ahí está un poquito mezclada, pero en general, este tema de la flora intestinal, ¿cómo podríamos contestárselo? Claro, el cuerpo tiene una capacidad natural de sanación. El hecho de que haya una permeabilidad en algunos casos de flora intestinal no significa que no se vaya a recuperar. Hay varias estrategias a través de la utilización de suplementación, en estos casos ya con probióticos, y una alimentación rica en verduras que actúan como prebióticos, ayudan a todos los procesos de elaboración de las vitaminas. Ahora, si es, por ejemplo, una persona que tiene una alimentación vegana o una alimentación keto vegana estricta, allí sí se sugiere tener una suplementación de vitamina B12. Perfecto. Muchas gracias. A ver, nos pregunta Antonieta Sea de la Ciudad de México si para tomar el sol se puede usar bloqueador solar. Creo que esto viene a colación por el tema que se platicó sobre la vitamina D y su metabolismo. Entonces, por un lado hay quienes no se quieren exponer al sol, hay quienes sí,
pero si lo hacen con o sin protector, porque la piel, ¿no? Entonces, ¿tú ahí qué nos puedes recomendar? Claro. Bueno, entonces hay varias estrategias. Yo siempre lo que les digo es que la exposición al sol básicamente es a horas tempranas de la mañana o a horas o bajas horas de la tarde, cuando la radiación UV es la más baja, no al mediodía donde el sol está en pleno. Entonces, hay varias estrategias. En los celulares, en la parte de clima, cuando uno baja, dice radiación UV. Cuando están más o menos entre una radiación 1 a 3, es una radiación baja. Eso no significa que no deba usar bloqueador. Lo que yo les sugiero es que se pongan bloqueador en su cara, se pongan sombrero y expongan los brazos o expongan las piernas, o que se pongan como un panel solar, así con las palmas de las manos a esos horarios, y máximo tienen que ser 10 minutos. Entonces, son estrategias saludables en el cual podemos obtener la vitamina D de manera adecuada. Muchísimas gracias. Una pregunta recurrente, ¿no? Luego, nos pregunta Aaron Martínez, igual de Durango, que, a ver, para un enfermo de esclerosis múltiple, ¿es recomendable elegir una dieta vegana bien equilibrada? Y yo a lo mejor la complementaría con tú comentaste muy claramente esta parte de lo que llamamos dieta o cambio de hábitos, ¿no? Pero me imagino que de la mano van a venir preguntas como se puso de moda la dieta cetogénica, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes de eso en esta enfermedad en particular? Yo considero que en esta conversación en la que tuvimos ya sabemos cuáles son los productos o alimentos que son proinflamatorios. Y también vimos cuáles son los antiinflamatorios. La idea no es casarse con una dieta, no, y matricularme con soy vegano, soy keto vegano, soy WALS nivel 5, ¿sí? Sino simplemente con un nutricionista, con el acompañamiento del nutriólogo, dependiendo de mi condición de salud, qué tan inflamado estoy, uno va haciendo ajustes en la alimentación. Entonces, por ejemplo, cuando estamos muy, muy, muy inflamados, cuando estamos utilizando un medicamento modificador de la enfermedad de pronto un poco más severo en eficacia, entonces lo que hacemos es tener un tipo de alimentación, y a medida que uno va evolucionando, va agregando o quitando alimentos, pero nunca teniendo ese concepto de la dieta, sino de hábitos alimenticios con nutrientes que necesita mi cuerpo para volver a tomar el tema del alimento como medicina y no el alimento como dieta. Perfecto, muchas gracias, sí. Creo que es muy interesante la forma en la que lo enfocas, ¿no? Ahora, nos pregunta Yasmina Ayala del Estado de México. Ella nos dice que no consume leche de vaca directamente, pero la usa para colocarla, por ejemplo, en los búlgaros. Aquí en México, yo no sé si en Colombia se usa, pero es como un proceso también para hacer yogurt natural. Y entonces, el producto de esto es lo que ella toma, pero pregunta si eso equivale a tomar leche de vaca y si es adecuado que lo siga haciendo o no. Y ligada a esta, voy a aprovechar para hacerte otra pregunta, que está ligada también a lo de la leche, donde nos dicen que si entonces sería válido tomar leche de soya, leche de coco, leche de almendra, o ¿qué otra recomendación puedes tener? Excelente. Como vimos en la presentación, la leche de vaca tiene en su grasita, tiene un componente que es la buterofilina, que es la que produce como este mimetismo del antígeno de la mielina. Los procesos de los yogures tienen un grado de fermentación, entonces de alguna manera tienen lactobacilos, tienen bacterias que son positivas para el microbioma intestinal. ¿Qué sucede? La idea no es estar tomando yogur todos los días, como, ok, voy a desayunar yogur con cereal y demás. Cuando uno va a utilizar un yogur de manera terapéutica, tiene que ser un yogur sin azúcar, ¿no? Bien elaborado, no tal vez como los yogures comerciales. Nosotros vemos varios yogures comerciales que dicen llenos de probióticos y tienen demasiado azúcar. Entonces, en el caso que no se tenga una alta actividad inflamatoria, se puede utilizar una vez a la semana una porción adicional como de 200 mililitros semanal, ¿sí? Por la suplencia, por ejemplo, de probióticos naturales.
Pero si se tiene una alta actividad de la enfermedad, donde se ha sido refractario en muchos tratamientos, se considera allí eliminar todos los lácteos, queso, yogur y leche. Muchísimas gracias. Muy bien, Adri. Ahora, nos pregunta Alfredo Aire, si, ¿qué opinas si de todas formas entonces se puede comer? Ahora, justo por todas estas enfermedades, han salido estos en las panaderías, ¿no? El pan sin gluten, el cereal sin gluten. ¿Qué opinas de ello? Y, por ejemplo, pregunta por otros productos en particular, como la utilidad que tienen el aguacate, las lentejas, el frijol. Claro. A mí me faltó de la pregunta anterior que si se puede reemplazar la leche por leches vegetales, se puede reemplazar. Sí. Lo importante es que si se pueden hacer en la casa mejor, porque las que venden de manera comercial tienen mucho azúcar. Entonces volvemos al tema del azúcar y el sobrepeso y demás. Ahora, la pregunta que me haces relacionada a los alimentos libres de gluten. Lo mismo que la leche. Ya sabemos que el gluten es proinflamatorio y muchos tenemos intolerancia sin necesariamente tener una enfermedad autoinmune. Pero esto hace parte del proceso de industrialización del trigo, donde las semillas han sido modificadas, donde se utilizan muchos pesticidas, bueno, toda la industrialización. Si no tenemos una alta actividad de la enfermedad, ¿se puede hacer este cambio? Claro que sí. Lo bueno de toda esta industria alimentaria es que podemos conseguir cada vez alimentos más libres de gluten. Entonces, pero libre de gluten, ¿qué es de nuestra comida tradicional? Las tortillas de maíz, ¿no? Las arepas, ¿no? Que comemos de maíz, no necesariamente tenemos que irnos a una harina de arroz, harina de avena libre de gluten y demás. Entonces, sí se pueden utilizar, la idea es que no sean la base de nuestra alimentación, pero, por ejemplo, si queremos realizar algo con un pan o cosas así, pizza libre de gluten, lo podamos utilizar. Y la otra pregunta que me hacías era, la última de los granos, ¿cómo era? Sobre los granos, sobre, por ejemplo, el frijol y algunos otros cereales, ¿no? Las lentejas, por ejemplo, y el aguacate, ¿no? ¿Qué opinan de su ingesta? Pues como lo vimos, son una increíble fuente de omegas y de proteínas vegetales. En algunas publicaciones mencionan cómo la carne pues es proinflamatoria, entonces cómo pudiéramos reemplazar esa proteína por proteínas vegetales, y allí es donde entra la información de las alimentaciones vegetarianas. Al final, la dieta mediterránea, las alimentaciones vegetarianas, veganas, lo que están diciendo no es no coma carne roja, sino al final lo que tú estás comiendo es alimentos reales, estás comiendo más frutas, estás comiendo más cereales, ¿sí? Ya, bueno, el veganismo tiene un componente filosófico importante, claramente, pero estas dietas realmente cuando uno las analiza, ¿por qué son tan saludables? Porque incluimos muchísimos granos, muchísimos cereales, muchísimas verduras, muchísimas frutas que tal vez en una dieta 100% carnívora no se tiene. Entonces, aquí la invitación es a incorporar más verduras, más granos, más frutas, dependiendo de nuestra condición de salud y siempre guiados según nuestras necesidades. Ok. Mira, la siguiente pregunta me parece interesante porque al menos aquí en México existe como, y yo creo que en general en Latinoamérica, como un cierto sesgo a ir con el nutriólogo, ¿no? Uno va al nutriólogo si quiere bajar de peso, punto, ¿no? En general, funciona así, o con enfermedades como la diabetes, la hipertensión, cosas como tales. Y nos pregunta, por ejemplo, Lizolet, si se debe consultar un nutriólogo o nutrióloga que tenga o cómo sabemos si ellos tienen conocimientos para hacer recomendaciones adecuadas para las personas que tienen esclerosis múltiple, o cómo busco alguno que tenga esta especialidad, cómo sabemos a quién acercarnos, porque yo te voy a decir, como médico, a mí me ha pasado que llegan pacientes que su nutriólogo de repente les hace algunas recomendaciones con las que probablemente yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Y entonces entra uno en conflicto. ¿Cómo le podemos hacer para saber a quién encontrar? Sí, yo entiendo muy bien ese punto porque creo que todos hemos tenido ese conflicto
incluso a nivel personal, ¿no? Considero que los nutriólogos y los nutricionistas se están reinventando en su enfoque, en la forma de ver también ellos la nutrición, ¿no? No solamente ver estos carbohidratos, estas proteínas, las calorías, no sé qué, ta, ta, ta. En todos los grupos de esclerosis, cada vez se está teniendo la figura del nutricionista, porque así como en los grupos de esclerosis o de enfermedades desmielinizantes está el neuroradiólogo, el urólogo, ¿no? Todas las especialidades, ya hay un lugar muy importante con nutrición. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es que si su médico es experto en esclerosis múltiple, le recomiende la nutricionista o nutrióloga del grupo, ¿sí? Para que esta sea la persona que ha sido entrenada, ¿no? Tienen su conocimiento, su expertise, la enfermedad desmielinizante, y sabe muy bien y está actualizada y sabe cómo realizar el acompañamiento de los pacientes. Yo he visto esa figura cada vez tomando más fuerza acá en Colombia. En México es muy chévere porque allá ustedes están organizados por ya un grupo, una organización. Entonces yo considero que desde esos grupos de expertos se debe liderar todo este acompañamiento para que los pacientes no tengan que seguir influencers, seguir a mí me funcionó esto, de pronto te funciona a ti, que es lo que siempre pasa, ¿sí? Yo hablo a veces con mis amigas y me dicen, y yo me río, ¿no? Porque mis amigas muchas no son médicas, y me dicen, mira que a mí me funcionó tal cosa, ¿por qué no lo intentas? Y yo nada más me río y yo les digo como, que sea una medicina para ti, puede ser un veneno para mí, ¿no? Y ahí nos reímos todos, ¿no? Y es como siempre sugerir y buscar a su neurólogo para que sea remitido al nutricionista experto en enfermedades desmielinizantes. Muchas gracias, Adri. Vamos a hacer por cosa de tiempo un par de preguntas más. Una de ellas es si era válido congelar las verduras. Yo lo ampliaría en general a todos los alimentos que podemos usar congelados, o si bien no es recomendable. Y por ahí lo voy a ligar también a otra pregunta que nos hacían de, por ejemplo, en el caso de las verduras, ¿qué recomiendas más? ¿Comerlas crudas, cocidas, sancochadas o de qué forma es más conveniente y aporta más nutrientes? Claro, bueno, la forma ideal es en su forma fresca, ¿sí? Eso es lo ideal. Si yo me puedo conseguir esta semana la fruta de la temporada, comérmelo fresco. Igual las verduras. Si estoy en un sitio donde de pronto geográficamente no tengo esta variedad, porque a veces hay personas que viven en zonas desérticas, cosas así, y la única forma que tiene de poder tener sus alimentos es de manera congelada, pues esta es una opción válida, pero se pierden algunos de sus beneficios nutricionales. No significa que digan como para que se sientan mal, ¿no? No significa que ya no tengan nutrientes, significa que disminuyen un poco. Lo ideal es no tenerlos congelados un mes, ¿sí? Tal vez que si hice el mercado hoy, lo tenga congelado máximo 2 semanas, máximo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Pero en lo posible en su forma natural. Eso relacionado a esas preguntas. ¿Cuál era la otra? Sí, se podían comer crudas o cocidas, que ya también la forma de preparación. Muy bien. Todo lo que sea, depende, ¿sí? Por ejemplo, las personas creemos que cuando comemos algunas verduras crudas, obtenemos más todos sus beneficios nutricionales. Y esto está basado en todas las mentiras que nos han inventado en nutrición, que la dieta cruda, que cruda y vegana, que no sé qué, que ta. Son formas de administración, por ejemplo, salieron los smoothies, los batidos que se volvieron muy famosos como una forma de garantizar que la gente comiera verduras y frutas. Pero es muy importante la masticación, porque durante la masticación nosotros producimos las hormonas de la saciedad del apetito y así controlamos nuestros niveles de glucosa en sangre. O sea, todo tiene una razón de ser. Tenemos dientecitos por algo. Entonces, yo lo que les digo es, mi recomendación, lo que es brócoli, coliflor y la mayoría de las verduras, si las pueden hacer al vapor, mejor, ¿sí?
e incluso algunas verduras de hoja verde, por ejemplo, las acelgas, la espinaca al vapor. ¿Porque qué? Cuando las servimos, muchos pierden sus nutrientes, ¿sí? Y si las dejamos hirviendo un montón, pues probablemente ya no tengan nada. Entonces, si pueden generar sus verduras al vapor y se le puede poner una cucharada de aceite de oliva, una cucharada de algún aceite de aguacate, una sal marina, de especias, tienen una verdura completa, ¿no? Entonces, la forma más práctica es al vapor. Otra forma muy práctica para comerlas cocinadas, que así se digieren muchas veces más rápido, es salteado, ¿vale? Pero el salteado no es que queden fritos o que ya así un montón de tiempo, sino salteado es un tiempo corto donde se le quita un poco ese estado crudo, ¿sí? Y pues obviamente el estado crudo de la cebolla, del tomate, de las hojas verdes, ¿no? Lo lindo de ustedes en México es que a ustedes se les marcan mal las estaciones. Entonces, desde la medicina alternativa lo decimos así muy sencillo. Si ustedes están en verano, se puede comer ensaladitas crudas porque ayudan a calmar un poco ese calor, ¿no? Cuando estamos en otoño, invierno, debemos comer cocinado, salteado. Eso es lo lindo de la alimentación, que no es estándar. Entonces necesitamos calentar el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si hay un día donde ustedes sientan mucho frío, pues coman las verduras al vapor o salteadas. Si es un día donde hay demasiado calor, comanlas de manera cruda. Acá en Bogotá, que es más que todo tiempo lluvioso, permanente, no tenemos estaciones, solamente como épocas climáticas, la mayoría comemos es más verduras al vapor o salteadas y en ocasiones crudas. Pero entonces se puede desde que se haga desde la técnica adecuada. Ok. Doctora Carrillo, sabe usted mucho de todo esto y de verdad no sabe qué buenas explicaciones nos acabas de dar desde tu plática y con estas preguntas. Es una pena, por ahí hay algunas más que intentaremos hacerte llegar para que nos ayudes y podamos transmitirles a los pacientes las respuestas. Yo te quiero agradecer enormemente el que nos hayas ayudado el día de hoy. Por ahí te vamos a volver a buscar si es que quieres seguir apoyándonos en este proyecto para pacientes. Muchísimas gracias. Gracias, de veras, gracias. Gracias a todos los que se pudieron conectar el día de hoy. Si han tenido algún detalle técnico para poderlo hacer, por favor escríbanos a la página de MedStreams para poder resolverlo y que no tengamos esta situación en las siguientes sesiones. Los invitamos, por favor, a que se sigan conectando, sigan estando al pendiente de estas charlas. En mes de agosto, ahorita les va a aparecer la información, pero vamos a hablar un poquito del tema de ejercicio en esclerosis múltiple. Adriana Carrillo, nuevamente muchas gracias. Que tengan un lindo sábado todos. Cuídense mucho. Esperamos que estén muy bien. Manténganse sanos, por favor. Gracias. Bye. Chao, gracias.